Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hemos estado hablando de las etapas del pueblo de Israel, cómo este pueblo va pasando por diferentes cambios debido a las etapas que le corresponde vivir. De la última vez estuvimos hablando de la reestructuración, o es decir, cuando ya después de la diáspora algunos israelitas deciden regresar a lo que es los territorios de Jerusalén. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el dominio del imperio griego en las tierras de Israel. Podemos ver que después de que se da la caída de la monarquía, el pueblo de Israel ha pasado por ser dominado por varios imperios. El imperio babilónico, el imperio persa, y ahora vamos a ver el dominio del imperio griego. En el año 333 a.C., Alejandro Magno de Macedonia guió al gran ejército de Darío III a la batalla de Isis, incendiando la ciudad de Persépolis, y tomó al imperio persa. Logró dominar al imperio persa. Alejandro Magno, como todos sabemos, es un gran conquistador griego, y siempre lo hemos visto desde el punto de vista histórico, pues esta parte histórica también forma parte de lo que es la historia de salvación. Alejandro extendió su imperio hasta la India, fundando ciudades griegas en muchos lugares. Creía apasionadamente en los ideales griegos, así como en su cultura, y se propuso difundirla y extenderla por todas partes. Este personaje excepcional derrotó a los persas, atravesó Palestina y llegó hasta Egipto. Esta es una parte histórica de la grandeza del imperio griego, pero también esta parte histórica abarca parte de nuestra historia de salvación en el dominio griego hacia el pueblo de Israel. Alejandro murió prematuramente, sin haber consolidado sus conquistas. Sus 4 generales se repartieron el imperio. Todos ellos querían ser dueños de Palestina. Ptolomeo controló Egipcio, mientras que Seleuceo reinó en la zona occidental del antiguo imperio. Aunque estos dos gobernantes luchaban frecuentemente entre sí, también estimulaban la unificación del mundo griego. Durante un tiempo, Palestina, lo que se conocía en ese momento como Palestina, hablamos de Israel y de Judá, fue gobernada por los Ptolomeos, pero en el año 198 a.C. cayó bajo el poder de los Seleucidas, que quisieron imponer a la fuerza no solo la cultura, sino también la religión griega. La religión griega era una religión de paganos. Acordémonos que los griegos tienen sus dioses, ¿verdad? Y el más grande de sus dioses es Júpiter. El rey Antíoco IV Epifanes profanó el templo de Jerusalén y decretó que el judaísmo estaba prohibido. Ante esto, ¿cómo creen ustedes que reaccionaron los judíos? Pues no crean que tenían así una gran fe apostólica o una gran fe que iban a defender. No, muchos de ellos cedieron ante esta pretensión de los gobernantes. Muchos aceptaron la cultura griega y abandonaron su fe judía. Para muchos fue una verdadera apostasía. Otros, en cambio, se estremecieron de miedo ante esta invasión. Tenían que defenderse de este grave peligro de contaminación religiosa. Pero otros fervientes patriotas judíos, envalentonados por su fe y amor a su pueblo, se aferraron
a las costumbres y a lo más puro del judaísmo. Ellos formaron grupos para pelear por la fe, por medio de guerrillas, contra el dominio griego. Para el año 164 a.C., tuvo lugar una exitosa rebelión judía encabezada por Judas Macabeo, y durante casi un siglo la tierra de los judíos fue relativamente independiente. Gracias a la familia de este, que es considerado un gran héroe judío, el pueblo salvó su patrimonio religioso. El recuento literario de esta actitud religiosa y nacionalista lo vamos a encontrar en el libro de los Macabeos, en el libro de Esther y en el libro de Judith. La idea principal que recorre todas estas páginas de estos libros en la Biblia tiene el mismo argumento: el heroísmo de un pueblo pequeño que lucha hasta la muerte por conservar su identidad religiosa. Todas esas obras escritas en tiempo de persecución, en la época de Antíoco IV Epifanes, transmiten un único mensaje: la confianza en Dios siempre vale la pena, pues el Señor nunca se olvida de su pueblo. Hoy en día, pues, esto también lo podemos hacer vida. Recordémoslo, la confianza en Dios siempre vale la pena, pues el Señor no olvida a su pueblo. Ante las turbulencias de fe que vivimos hoy en día, volvamos nuestra mirada hacia el Señor y nuestra confianza en Él. Veamos cómo acontecimientos de los tiempos del Israel hoy en día nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.